Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy súper feliz de tenerlos aquí hoy. Y bueno, como saben, siempre estamos al tanto de las últimas noticias del mundo del entretenimiento, especialmente en Turquía, y hoy tenemos un tema candente que está dando mucho de qué hablar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante y, digamos, un poco turbulento mundo de las celebridades turcas. Hoy vamos a desmenuzar un rumor que lleva circulando un tiempo y que involucra a dos grandes nombres, Serini Sarıkaya y a Atay Ulusoy. ¿Están listos para el drama? Porque yo sí. La pregunta principal es, ¿Serini Sarıkaya está celosa del éxito de Atay Ulusoy? Vamos a analizar todo, desde los detalles más pequeños hasta las implicaciones más grandes, para ver qué hay de cierto en esta supuesta rivalidad. Y créanme, esto tiene más capas de las que se imaginan. Antes de que sigamos, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Y como siempre, dejen sus comentarios, porque me encanta leerlos y saber qué opinan ustedes. Es muy importante para mí. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este cotilleo de alto voltaje. Para entender bien la situación, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo y conocer la historia de ambos actores. Serini Sarıkaya es una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía. Su belleza, talento y versatilidad la han convertido en un icono. Su carrera es un claro ejemplo de perseverancia y talento, y se ha construido a base de esfuerzo y dedicación. Su ascenso a la fama no fue inmediato, sino que se forjó con roles secundarios y apariciones en series de televisión antes de consolidarse como una figura principal. Ha protagonizado series muy populares como Medcezir, Fi, y más recientemente Alice Musicali, y Kimler Geldi Kimler Hekti. Su capacidad de elección de proyectos y su visión profesional siempre la han mantenido vigente y relevante. Su carrera ha sido una constante ascensión, con cada proyecto superando al anterior. Es conocida por su dedicación, su profesionalismo y su capacidad para transformarse en cada personaje. No teme asumir riesgos y se involucra a fondo en cada papel, lo que le permite explorar una amplia gama de emociones y personalidades. Ha demostrado su valía tanto en drama como en comedia, lo que demuestra su versatilidad como actriz. En Medcezir, donde compartió créditos con Atay, demostró una química innegable y una capacidad para conectar con el público que los catapultó a ambos a la fama internacional. Posteriormente, su participación en Fi marcó un hito en su carrera. Esta serie, de tono más audaz y atrevido, le permitió mostrar una faceta más madura y compleja. Su interpretación fue aclamada por la crítica y la consolidó como una actriz de primer nivel capaz de asumir roles desafiantes y controvertidos. Más recientemente, Alice Musicali la llevó a explorar otra faceta de su talento, el canto y el baile. Este proyecto fue un éxito rotundo, tanto en crítica como en taquilla, y demostró su capacidad para reinventarse y sorprender a su público. El musical le exigió una preparación exhaustiva y la obligó a salir de su zona de confort, demostrando una vez más su compromiso con su profesión y su deseo de crecer como artista. Su participación en Kimler Geldi Kimler Hekti en Netflix, una serie más reciente, también ha sido muy bien recibida, demostrando que aún está en la cima y que es capaz de mantener el interés del público. Esta serie, de corte más actual y con una temática más cercana a las vivencias de la sociedad turca contemporánea, le permite conectarse con una nueva generación de espectadores y mantenerse relevante en el cambiante mundo del entretenimiento. Además de su trabajo en la pantalla, Serini es una figura muy seguida en las redes sociales, con una base de fans muy leal. Su presencia en plataformas como Instagram le permite mantener una conexión directa con sus seguidores, compartir detalles de su vida personal y profesional, y expresar sus opiniones sobre diversos temas. Su estilo personal, su elegancia y su compromiso con causas sociales la han convertido en una influencer de referencia en Turquía. Es una artista que utiliza su plataforma para inspirar a otros, para promover la diversidad y la inclusión, y para defender causas en las que cree. En resumen, Serini es una fuerza de la naturaleza en el mundo del entretenimiento turco. Por otro lado, tenemos a Atay Ulusoy, otro actor de primer nivel con una trayectoria impresionante. Su éxito comenzó con Anferia Koydum, que le dio un gran impulso en su carrera. Esta serie, centrada en una joven de origen humilde que busca abrirse camino en una sociedad elitista, lo catapultó a la fama. Su interpretación del personaje principal le valió el reconocimiento del público y de la crítica, y le abrió las puertas a nuevos proyectos.
Luego, protagonizó Medcezir junto a Seriney, lo que les catapultó a ambos a la fama internacional. La química entre ellos fue innegable y la serie se convirtió en un éxito rotundo en Turquía y en muchos países del mundo. Compartieron un vínculo profesional y, presumiblemente, una relación de trabajo. Otros trabajos importantes incluyen Yerde, una serie policíaca de gran éxito, de Protector, y más recientemente Terzi y Gadar. Yerde demostró su capacidad para interpretar roles más oscuros y complejos. Su interpretación fue aclamada por la crítica y lo consolidó como un actor versátil y capaz de asumir retos importantes. The Protector, producida por Netflix, marcó un hito en su carrera y en la industria turca. Fue la primera serie turca original de la plataforma y le dio una proyección internacional sin precedentes. La serie, con una temática de superhéroes y fantasía, atrajo a un público global y lo convirtió en un rostro conocido en todo el mundo. El éxito de The Protector abrió las puertas a otras producciones turcas en Netflix y allanó el camino para la internacionalización de la industria del entretenimiento turca. El Sastre, que también se emitió en Netflix, le permitió explorar un personaje más introspectivo y emocionalmente complejo. La serie, centrada en un joven sastre que lucha con su identidad y sus traumas familiares, le exigió una interpretación más sutil y matizada. Su trabajo fue elogiado por la crítica y el público, y le permitió demostrar su evolución como actor. Su más reciente proyecto, Gadar, lo ha consolidado aún más como un actor de renombre. Esta serie de acción y drama, en la que interpreta a un soldado que regresa a su país y se ve envuelto en una serie de conflictos, le permite lucir su físico y su talento interpretativo. Su elección de proyectos es inteligente y cuidadosa, buscando siempre personajes que le permitan crecer como actor y explorar nuevas facetas de su talento. Atay es conocido por su carisma, su buen físico, su trabajo duro y su capacidad para elegir proyectos que desafían sus habilidades. También tiene una base de fans muy fuerte y es muy respetado en la industria. Ambos actores, por tanto, han tenido carreras exitosas, pero con diferentes enfoques y, quizás, con diferentes niveles de exposición pública en determinados momentos. Esto es crucial para entender el rumor del que estamos hablando. Ambos han demostrado ser profesionales de alto nivel, con una dedicación incuestionable y un compromiso con su oficio. La competencia entre ellos, si existe, es parte del juego, y cada uno ha sabido trazar su propio camino y construir una carrera sólida y duradera. El rumor principal que nos ocupa es que Seriney podría sentir cierta envidia por el éxito de Atay, especialmente en algunos proyectos recientes. ¿Por qué? Bueno, los detalles varían según las fuentes, pero se mencionan varias posibles razones. Una de ellas es la popularidad y el impacto que Atay ha tenido con proyectos específicos, como The Protector, o El Sastre, especialmente porque The Protector fue un gran hito para él y para la industria turca en general. Algunas personas especulan que Seriney, al ver el alcance internacional de estos proyectos, podría haber sentido cierto resquemor. El éxito de The Protector en Netflix fue algo sin precedentes para la industria turca, y convirtió a Atay en un rostro conocido a nivel global. Este éxito, sumado al impacto de El Sastre, podría haber generado, según algunos, cierta sensación de quedarse atrás en Seriney, quien en ese momento no contaba con proyectos de la misma envergadura internacional. Otra posible razón podría ser la atención mediática y el reconocimiento que Atay ha recibido por estos trabajos. Sabemos que en el mundo del espectáculo, la atención es clave. Los premios, las portadas de revistas, las entrevistas, todo suma. Y si por algún motivo uno de los actores siente que otro está recibiendo más atención de la que quizás cree merecer, es fácil que surjan tensiones. No digo que sea el caso, solo estoy presentando las posibles motivaciones detrás del rumor. En un mundo donde la imagen y la visibilidad son fundamentales, la atención mediática es un bien codiciado. Si un actor percibe que otro está acaparando los reflectores, es natural que se generen ciertas dinámicas de competencia. Esto no implica necesariamente envidia, sino más bien un deseo de mantener o aumentar la propia relevancia. En este sentido, es importante considerar la presión que enfrentan los actores turcos, quienes deben lidiar con una intensa cobertura mediática y una constante exposición pública. También es importante tener en cuenta la dinámica entre ambos. Ellos protagonizaron juntos Medcezir, que fue un gran éxito. Compartieron un vínculo profesional y presumiblemente una relación de trabajo. Pero ¿cómo es la relación entre ellos en la actualidad? ¿Siguen siendo amigos? ¿Se ven con frecuencia?
No lo sabemos con certeza, pero esto también podría influir en cómo se percibe la situación. Las relaciones personales, incluso entre colegas, pueden ser complicadas y pueden influir en la percepción del éxito ajeno. La nostalgia por Medcezir y la buena acogida de la serie podrían generar expectativas sobre una posible amistad duradera. Si la relación entre ellos no es tan cercana como el público desearía, esto podría alimentar las especulaciones sobre una supuesta rivalidad. Es importante recordar que las relaciones profesionales y personales pueden evolucionar con el tiempo, y que lo que fue una amistad en el pasado no necesariamente se mantiene en el presente. Ahora, ¿qué evidencia tenemos para apoyar este rumor? Pues, la verdad, no mucha. Es decir, no existen declaraciones oficiales de Serine o Atai confirmando esto. Lo que tenemos son especulaciones, análisis de la prensa del corazón y, en ocasiones, pequeños detalles que se interpretan como señales. Es importante destacar que la prensa del corazón, aunque puede ser entretenida, a menudo se basa en rumores y especulaciones, y no siempre refleja la realidad. Las fuentes anónimas y las interpretaciones subjetivas son comunes en este tipo de noticias, por lo que es fundamental tomar la información con cautela. Por ejemplo, se ha hablado de la ausencia de Serine en eventos o celebraciones relacionadas con los proyectos de Atai. Esto, por supuesto, puede ser interpretado de mil maneras. Puede ser que no haya podido asistir por motivos de trabajo, por compromisos personales o simplemente porque no quiso. No hay que olvidar que en el mundo del espectáculo, la gente tiene derecho a su privacidad y a elegir dónde y cuándo aparecer. Las agendas de los actores suelen ser muy apretadas, y es común que no puedan asistir a todos los eventos a los que son invitados. Además, es posible que prefieran mantener un perfil más bajo y evitar la exposición mediática innecesaria. También se han analizado las publicaciones en redes sociales de ambos actores. Si no hay interacciones en redes o si hay ciertas indirectas, la gente empieza a especular. Pero seamos honestos, las redes sociales pueden ser un campo minado de interpretaciones erróneas. Un me gusta que no se da, un comentario que no se publica. Todo puede ser analizado hasta la saciedad y crear una tormenta en un vaso de agua. La ausencia de interacciones en redes sociales no necesariamente implica una mala relación. Es posible que no sean muy activos en plataformas digitales o que prefieran mantener una relación más privada. De la misma manera, las indirectas y los mensajes encriptados pueden ser interpretados de diversas maneras, y no siempre reflejan las verdaderas intenciones de quien los publica. Hay que ser muy cautelosos a la hora de interpretar estas señales. Lo que parece ser un indicio de rivalidad puede ser, en realidad, una coincidencia o una mala interpretación. Es fácil que la subjetividad y los prejuicios influyan en la forma en que interpretamos la información, especialmente cuando se trata de celebridades. Es importante recordar que los actores son personas con vidas privadas y que tienen derecho a su privacidad. ¿Pero es posible que haya cierta competencia entre ellos? Claro que sí. En la industria del entretenimiento, la competencia es inevitable. Hay pocos papeles, muchos actores talentosos y la necesidad constante de demostrar que eres el mejor. La competencia puede ser un motor, que impulsa a los artistas a superarse a sí mismos y a esforzarse al máximo. Pero también puede generar tensiones y, en ocasiones, rivalidades. La competencia en el mundo del espectáculo es intensa y despiadada. Los actores compiten por papeles, por la atención del público y por el reconocimiento de la crítica. Esta competencia puede ser saludable y motivadora, pero también puede generar envidia, resentimiento y rivalidades. Es importante que los actores aprendan a gestionar esta competencia de forma constructiva y a enfocarse en su propio crecimiento profesional. Lo importante es cómo se gestiona esa competencia. Si es sana y respetuosa, puede ser beneficiosa para todos. Si se convierte en envidia y resentimiento, puede ser destructiva. La clave está en la madurez y la profesionalidad de cada individuo. Los actores exitosos suelen tener una actitud positiva y un enfoque en su propio trabajo, sin dejarse afectar por el éxito de los demás. La envidia y el resentimiento solo pueden dañar la propia carrera y las relaciones profesionales. En mi opinión, es importante tomar este rumor con cautela. No tenemos pruebas concretas de que Serine sienta envidia del éxito de Atai. Lo que sí tenemos son dos actores talentosos, exitosos y con una larga trayectoria por delante. Lo más probable es que ambos estén enfocados en sus propios proyectos, en su crecimiento profesional y en su felicidad personal.
Es fundamental analizar la información con objetividad y no dejarse llevar por las especulaciones. Es posible que existan tensiones y rivalidades, pero también es posible que simplemente se trate de una interpretación errónea de los hechos. Pero la naturaleza humana es compleja y el mundo del espectáculo es, a veces, un hervidero de emociones y de competencia. Por eso, aunque no haya pruebas, es comprensible que surjan especulaciones y que se analicen cada detalle. La curiosidad del público y el interés de los medios de comunicación son factores que contribuyen a la proliferación de rumores y especulaciones. Es importante recordar que las celebridades son personas como cualquier otra, y que tienen derecho a su privacidad y a su espacio personal. En resumen, el rumor sobre la supuesta envidia de Serine y Sarkaya hacia Atay Ulusoy es un tema que ha generado mucho debate en Turquía. Las razones que se exponen son variadas, incluyendo el éxito de proyectos específicos de Atay y la atención mediática que ha recibido. Sin embargo, la evidencia es escasa y se basa en especulaciones y en interpretaciones de la prensa del corazón. La realidad es que ambos son profesionales exitosos y talentosos que probablemente estén enfocados en sus propias carreras y en sus metas personales. Es fundamental no perder de vista el talento y la dedicación de ambos actores, y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones infundadas. Tanto Serine como Atay han demostrado su valía a lo largo de sus carreras, y merecen nuestro respeto y admiración por su trabajo. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis y que hayan disfrutado de este cotilleo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo de cierto en este rumor? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Les gustaría que analizáramos otros rumores sobre celebridades turcas? Hágamelo saber. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo. Chao, chao.